¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Bordo, este programa aquí en Radio Duna que hacemos en conjunto con La Tercera y con la Universidad Andrés Bello, en el que conversamos con distintas personas que están liderando el hoy, pero sobre todo proyectándolo hacia el futuro. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es tremendamente importante y tiene que ver con nuestros impuestos, los que pagamos todos nosotros, pero sobre todo con la recaudación tributaria que se busca, esto en el marco del pacto fiscal. Ustedes saben que tuvo un avance importante, uno de los aspectos de este pacto fiscal hace muy poquito en el Congreso Nacional, y lo que se busca es totalizar alrededor de 4.500 millones de dólares de mayor recaudación. Vamos a conversar esta tarde sobre un tema específico dentro de este pacto fiscal y tiene que ver con el proyecto de cumplimiento tributario que busca, como ustedes saben, frenar la evasión y también la elusión. Y se incluye dentro de este proyecto la figura del denunciante anónimo, que busca entregarle poder a los ciudadanos para que puedan reportar prácticas de evasión o de elusión sin temor a ser víctimas de represalias. Bueno, ¿qué implicancias tiene esta disposición? ¿Qué impacto, no solo en la recaudación tributaria, sino que qué impacto social puede tener esta medida? Estamos en contacto con el doctor José Navarrete. Él es contador auditor, magíster en Administración, doctor en Derecho y Administración y además director del Magíster en Tributación de la Universidad Andrés Bello. José, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Polo, muchas gracias por la invitación. Bueno, es una muy buena instancia, en primer lugar, para comprender mejor, más a cabalidad, digamos, este proyecto del cual hemos escuchado muchísimo, pero que probablemente muchas personas no lo entiendan o no lo entendemos en su total magnitud. Pongámoslo en contexto. ¿Qué significa este proyecto de cumplimiento tributario? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cumplimiento tributario y por qué es importante, a su juicio, establecer algunas innovaciones, algunas nuevas medidas en este aspecto? Sí, mira, este proyecto que hoy está a puertas de ser ley, está hoy día en los trámites de verificación constitucional, está dentro, como tú lo dijiste al inicio, dentro del contexto del pacto fiscal que dio a conocer el gobierno en el primer semestre de este año, que no le fue muy bien. Por lo tanto, la estrategia digamos, ahora ir como lanzando esto por partes. Entonces, esta primera parte que se aprobó, sería como la parte asociada al cumplimiento tributario o a un proyecto anti-evasión, lo que busca es básicamente dar cuenta de las medidas antielusivas, ¿ya? Si nosotros recordamos la reforma tributaria recientes, ¿no es cierto?, tanto del presidente Piñera como de la presidenta Bachelet, siempre se hace alusión al concepto de la elusión, de la evasión y elusión. Entonces, normalmente estos proyectos integran medidas concretas y además, en general, dice, bueno, vamos a atacar también la evasión y elusión. Entonces, en el pacto fiscal, que fue lo que se conversó en el primer semestre de este año, también estaba esta medida, digamos, global, pero ahora el gobierno la aterrizó y la aterrizó en medidas concretas. Entonces, hay una serie de situaciones bien particulares, como la que tú acabas de mencionar, la figura del denunciante anónimo, que lo que buscan es básicamente disminuir la tasa de evasión y de elusión que nosotros tenemos actualmente dentro de nuestro sistema tributario, que en el contexto latinoamericano no es muy alta, pero sí es importante ponerle freno, sobre todo por la incorporación, desde mi punto de vista, de transacciones electrónicas que antes no existían, ¿no es cierto? Y también ahí hay un foco importante. Ahora, José, pongamos la evasión y la elusión también en términos globales, en términos en su contexto, porque ha habido cierta disputa en relación con cuál es el verdadero nivel de evasión y de elusión que existe en nuestra economía. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿De qué nivel estamos efectivamente hablando? ¿Cuán grande, por así decirlo, es el problema? Sí, mira, como te digo,
a nivel latinoamericano, nuestra evasión, nuestra ilusión es relativamente pequeña. No tengo en este momento la cifra exacta, porque además depende de la fuente de quién haga el cálculo, pero sí es un punto que hay que mejorar. Eso digamos, no hay lugar a duda en que sí se debe mejorar. Y creo, desde mi punto de vista, que este proyecto va bien encaminado. Yo creo que tiene medidas bastante interesantes, bastante potentes, que hay que ver también cómo se implementen en forma posterior, pero desde mi punto de vista esto va bien. Ahora, claro, hay disputa, ¿no es cierto? Hay dudas en relación con cuál es ese verdadero nivel de ilusión, pero eh, ahí hay un tema que yo por lo menos lo encuentro preocupante, que es si no sabemos bien el punto de partida, ¿cómo vamos a establecer un buen punto de llegada? ¿Cuál es, contra quién lo vamos a comparar si es que efectivamente se logra una reducción, ¿no es cierto?, de la evasión y la elusión. ¿No parece importante tener de alguna manera ese punto de partida para tener métricas correctas? Sí, claramente, claramente. Es decir, debemos saber cuánto es. Y como te digo, tanto el servicio, tanto y una serie de otros estamentos sí lo Ujú, han calculado, pero es básicamente una estimación, ujú. porque la evasión, sobre todo, no se sabe efectivamente, es difícil de medir, ¿no es cierto? Porque por algo es evasión, la evasión es un delito, ¿no es cierto? Claro, claro. Y también hay mucha preocupación también por un tema que hoy día preocupa mucho, ¿no es cierto? Que es el tema de la delincuencia y de la llegada de grupos, ¿no es cierto?, organizados y que además mueven mucho dinero. Entonces, también ahí hay un poco, porque hoy día hay probablemente un nivel de transacciones en el mercado negro que nosotros no conocemos y que va a ser difícil de estimar. Claro, y que tiene impacto en el mercado formal también, ¿no es cierto? Porque hay ciertas Exacto, actividades que exacto. se mezclan entre las actividades ilegales con actividades legales. Les recuerdo, estamos conversando con el profesor José Navarrete, él es doctor en Derecho y Administración, director del Magíster en Tributación de la Universidad Andrés Bello. Vamos a esta figura del denunciante anónimo. Tú has dicho que hay que tener cierta precaución, digamos, frente a esta figura que, claro, puede ser una herramienta eficaz, pero también puede ser tener ciertos riesgos. Hablemos en qué consiste primero. Esta es una figura que se ha utilizado para otros ámbitos de la persecución penal y la persecución también en otro tipo de delitos, ¿no es cierto? Pero aquí se ocupa directamente en el tema tributario. ¿En qué consiste esta figura del denunciante anónimo? Sí, mira, el denunciante anónimo, como su nombre lo indica, es cualquier persona, tú, yo, ¿no es cierto?, que es testigo, que tiene antecedentes de un delito tributario, puede hacer la denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos bajo esta figura del denunciante anónimo y se crea toda una estructura de protección para este denunciante. Eh, por ejemplo, en términos de delito económico, ¿no es cierto? La colusión, ¿no es cierto? Que todos sabemos de casos bastante bullados de colusión. eh, digamos, ¿cierto? Los participantes pueden autodenunciarse. Entonces, Claro. cuando se autodenuncian, tienen ciertas prerrogativas con respecto a los que no se autodenunciaron. Esto es ligeramente distinto porque el denunciante anónimo es alguien que no participa dentro del ilícito, sino que es alguien que es testigo de un ilícito. Entonces, Mm. esa es la gran diferencia. Ya. Y además, Ujú. se crea la figura de una recompensa. Es decir, si efectivamente después de todo el proceso existe multa con cierta magnitud, ¿no es cierto? Este denunciante puede recibir hasta el 10% o el 10%, ¿no es cierto?, de la multa. Que entonces, en el fondo, ahí habría un incentivo económico a la denuncia. Y eso es donde yo tengo a veces un poco de aprensiones más poco éticas, ¿no es cierto?, con respecto a eso. Antes de entrar en esas aprehensiones, ¿cómo funciona esto?
sobre qué tipo de delitos, digamos, podría actuar este denunciante anónimo y en qué tipo de áreas, digamos, de la tributación, en el IVA, en qué sé yo, las declaraciones de renta, no sé, tú eres el experto, cuéntanos un poco dónde están los ámbitos de acción, digamos, de esta figura. Ya, mira, el texto no específicamente no habla sobre qué, pero uno subentiende, ¿no es cierto?, que es sobre la obligación principal, que es el pago de los impuestos. Mm. Esto es el impuesto a la renta, por una parte, así como también el impuesto al valor agregado, que lo hemos visto en prensa, existen verdaderas organizaciones hoy día que que funcionan con el ánimo de defraudar el IVA, por lo tanto también es un tema no menor. Por lo tanto, desde mi punto de vista sería IVA o renta, que son los dos grandes tributos que se pagan en Chile y que además tienen una cuantía importante, porque para que esto funcione, para que el incentivo sea apropiado, también la cuantía de la evasión debe ser también importante. José, una vez que a ver, tú dices que cualquier persona puede hacer esta denuncia. Yo tengo, no sé, la sospecha o tengo cierta evidencia de que alguien está eludiendo o está evadiendo impuestos. ¿Qué hace o qué debe hacer esa persona? ¿Cómo opera técnicamente el mecanismo? Ya, mira, un punto también importante, cuando yo dije cualquier persona, hay algunos que están excluidos, ¿Ya? ya, que también es importante que la Ujú. gente que nos está escuchando lo sepa. Eh, los administradores, la gente que está a cargo de la empresa, que está haciendo la evasión, los asesores, los abogados, por ejemplo, que participan o asesoran a estas empresas, no pueden denunciar. ¿Ok? Porque técnicamente se entiende que están que forman parte de este problema. Ujú. Mira, lo que dice la ley es que el denunciante anónimo debe hacer la denuncia, valga la redundancia, en el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos va a tomar conocimiento de esto y va a activar este protocolo de denunciante anónimo. Esto significa que todos los datos del denunciante van a permanecer ocultos durante en la primera fase de la investigación administrativa, que es la investigación que hace el Servicio de Impuestos Internos, o sea, el procedimiento normal, y eventualmente si esto escalara a una instancia superior, por ejemplo, a un tribunal tributario o aduanero, entonces la información de este denunciante va a permanecer siempre oculta. La calidad de denunciante anónimo se va a perder en el caso que el mismo denunciante lo haga público. Es decir, si el denunciante después habla con un periodista y cuenta, ¿no es cierto? Automáticamente pierde la calidad de denunciante anónimo. Obviamente, esta ley debería tener un reglamento donde probablemente se fijen ya en términos mucho más concretos el procedimiento, pero en términos generales es lo que yo te acabo de decir, la denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Impuestos Internos va a activar este protocolo de investigación, ¿no es cierto?, con los antecedentes del denunciante en forma anónima. ¿El denunciante tiene que acompañar su denuncia de algún tipo de evidencia o simplemente se toma su testimonio, digamos, como inicio de todo el mecanismo, de la operación de este mecanismo? Mira, no, ese tema particular no está en la ley, pero se subentiende, ¿no es cierto?, un poco al espíritu del texto, se subentiende que claramente el denunciante debe tener algún tipo de justificativo, debe tener algún tipo de evidencia, de prueba que acredite lo que está diciendo. Y ahí es donde yo tengo ciertas salvedades, porque, o más que ciertas salvedades, ciertas dudas, ¿no es cierto?, razonables con respecto a cómo esto va a funcionar, porque eventualmente, mira, tomando lo mismo que tú me acabas de preguntar, yo soy testigo de un delito tributario, pero no tengo ninguna prueba. Claro. O sea, no tengo ninguna prueba física, no tengo un documento, no tengo una foto, no tengo un video, un WhatsApp, y denuncio, entonces probablemente ahí quede un poco al criterio de quien tome la denuncia, si esa denuncia se va a cursar o no. Eso probablemente quede después afirme en el procedimiento, en el reglamento que va a acompañar esta ley.
Tú hablabas de la recompensa económica, ¿no es cierto?, que puede ser eventualmente bastante alta, ¿no es cierto? Va a depender obviamente del monto de las operaciones, pero puede llegar a un 10%, y si la operación es una Eh, operación de harto volumen, la verdad que puede ser bastante atractivo para que cualquier persona efectivamente intente hacer algún tipo de denuncia. Ah, ¿Qué pasa con, por así decirlo, la denuncia al voleo? La denuncia por si acaso, digamos, porque esto puede efectivamente tener fundamento o puede ser simplemente un invento de una persona para lograr eventualmente algún beneficio. sí, claro. Ahí es donde yo tengo como cierta aprensión respecto a este esquema, porque si nos vamos al caso de la autodenuncia, por ejemplo, lo que nosotros vimos en las colusiones, el autodenunciante era testigo y participante del ilícito. Por lo tanto, ahí no había lugar a duda de que eso existía. Pero aquí efectivamente se podría provocar lo que dices tú, se podría provocar a alguien que haga una denuncia y que finalmente no llegue a ningún puerto, que sea una denuncia falsa. Y la ley tampoco es tan clara porque los datos del denunciante van a permanecer ocultos, van a permanecer anónimos. Por lo tanto, el denunciado también va a estar en una desventaja porque eventualmente no podría ejercer ninguna acción legal Mm. contra el denunciante. Solamente eh, algún tipo de acción contra la autoridad administrativa, contra el Servicio de Impuesto Interno. En términos generales, si yo digo algo en contra de ti, ¿no es cierto?, y después se prueba que eso es falso, tú tienes el derecho a replicar, ¿no es cierto?, contra mí, por falso testimonio, por calumnia, por lo que sea. Pero en este caso, como la figura del denunciante va a permanecer anónima, eh, se provoca ahí una suerte de desigualdad, creo. Ahora bien, pensemos en que esta denuncia errónea se puede haber hecho sin ningún tipo de mala intención. O sea, puede ser alguien que creyó haber visto algo, porque también estamos hablando de temas complejos. Puede que alguien sea testigo de algo, pero en realidad, si nos vamos a la parte técnica, en realidad la transacción era legal, ¿te fijas? Pero si la persona que vio y pensó que esto no era tan legal, hizo la denuncia y eventualmente se podría generar un problema. El punto es que en la medida que estos procesos se empiecen a hacer públicos, se producen pérdidas de imagen importantes para la empresa. Se podrían provocar pérdidas de imagen importantes para la empresa y yo hoy, ¿no es cierto?, en la actualidad, yo creo que uno de los activos más importantes que tienen las compañías es precisamente su reputación. Claro. Por lo tanto, ahí hay un riesgo que hay, que habría que estar monitoreando, la verdad. Habría que estar monitoreando. Claro, porque ese riesgo existe para la empresa porque aunque la identidad del denunciante sea anónima durante todo el proceso, digamos, hasta incluso después de que el proceso finaliza, el proceso mismo no es reservado, ¿no es cierto? No es secreto. Por No, lo no, tanto, claro, no. se podría saber perfectamente el carácter de la denuncia, los montos supuestamente involucrados, obviamente el nombre de la empresa, etcétera. Queda todo eso a disposición del público. Sí, claro, porque en la primera etapa, que es la etapa de la sanción administrativa, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que es la etapa que lidera el servicio de impuestos internos. Si vamos a suponer que la empresa sigue insistiendo que es inocente, el servicio gira una multa y la empresa puede recurrir a los tribunales, al Tribunal Tributario y Aduanero, y eso, como dices tú, es información pública. Oscar, nosotros puede entrar y esos documentos están ahí. Por lo tanto, esto se puede ser filtrar a la prensa y puede ser haber una serie de externalidades negativas respecto a eso. Estamos conversando, les recuerdo, con el profesor José Navarrete. Él es magíster en Administración, doctor en Derecho y Administración, director del Magíster en Tributación de la Universidad Andrés Bello. En el caso de la evasión, uno puede decir, esto es bastante claro, ¿no? Existe una actividad económica que se ha realizado, es posible demostrar que se ha realizado y es posible demostrar si ha pagado o no los tributos. En el caso de la elusión tengo la impresión de que es un poco más difícil, que no es tan blanco o negro, o en ambos casos
es difícil poder llegar a comprobar la existencia de esos delitos? Mira, en ambos casos es difícil, pero la ilusión es mucho más compleja de demostrar, ¿ya? Porque la evasión, así en términos súper sencillos, el hecho grabado existe, es decir, la transacción existe, pero nosotros vamos a no pagar impuestos por ese. De alguna manera vamos a hacer como que la transacción no existió, se pueden cambiar la naturaleza jurídica del hecho, etcétera, pero el punto es no pagar impuestos. Es decir, un poco para que lo entendamos, yo voy a comprar a cualquier lado y le pido que no me den la boleta o no me dan la boleta. Entonces esa transacción, si bien existió, pero legalmente no va a pagar el impuesto. Esa es la evasión y probablemente sea la idea más común que nosotros tenemos respecto a cuando alguien no paga los impuestos. En cambio, la ilusión tiene que ver con aprovechar ciertas formas jurídicas, el abuso de ciertas formas jurídicas para no pagar o disminuir la carga impositiva. Por lo tanto, ahí estamos también en una cosa fina porque hay un concepto que se llama economía de opción, es decir, yo como empresario no necesariamente tengo que digamos, tengo la opción de decidir por ejemplo, qué estructura tributaria voy a utilizar, qué tipo de figura legal voy a utilizar, y es una decisión que yo como empresa debo tomar. Entonces, ¿qué es lo que dice el servicio con respecto a esto? Si en la elección de esa figura la carga tributaria se disminuye con respecto a otra, estaríamos eventualmente frente a una ilusión en la medida que el contribuyente pruebe que esto se hizo por una razón lícita de negocio, no con el ánimo per se de no pagar impuestos. Ujú. Entonces, es una cosa más compleja, es una cosa que de hecho hay mucha jurisprudencia, hay muchos textos y mucho análisis respecto de cuál es el límite entre lo que es realmente economía de opción y lo que es realmente elusión tributaria. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ahí es donde va a ser mucho más difícil que esta figura prospere, la figura del denunciante anónimo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la confianza dentro de la sociedad? Porque aquí hay, y como uno lo entiende en general, ¿no es cierto?, una ciudadanía que realiza distintos tipos de actividades de manera privada, en el ámbito de la economía, etcétera, o en otros ámbitos, y que tiene como vigilante, por ponerlo en esos términos, al Estado y a sus instituciones. Pero aquí surge otro tipo de, entre comillas, vigilancia, que es la vigilancia entre nosotros, nosotros mirándonos entre nosotros para ver cómo es la conducta de las distintas personas, empresas, instituciones con respecto a esta temática. ¿Qué pasa ya de un punto de vista más conceptual con el problema de la confianza dentro de la sociedad? Sí, claramente se va a generar un clima de desconfianza en ciertas esferas. A ver, la figura de la denuncia hoy día existe, ¿ah? O sea, cualquiera de nosotros podría ir y hacer la denuncia. La única diferencia es que esa denuncia sería una denuncia conocida por todo el mundo. O sea, si yo denuncio una empresa, todos sabrían que fui yo. Por lo tanto, esa vigilancia ciudadana, si lo queremos ver de alguna manera, hoy existe. Ujú. El punto es que con esta figura se podría, eventualmente se va a potenciar esta vigilancia ciudadana, que es un poco el espíritu probablemente de esta norma, pero también se está dotando de herramientas, a lo mejor en mucha magnitud, creo yo, un poco para la ciudadanía, porque efectivamente tú usaste la palabra confianza. Los negocios se hacen con confianza, Mm. ¿ok? Independiente de todas las estructuras legales que existan, finalmente los negocios, sobre todo a gran escala, son negocios que se basan en la confianza. Y la confianza no solo en los dueños, sino que la confianza en quien es la empresa, en su reputación. Por lo tanto, si vamos a estar a lo mejor con este riesgo ahí latente de que alguien diga algo y esto se malinterprete, vamos a colocarlo desde ese punto de vista. Obviamente, si es un delito, está bien, el Mm. sistema funciona, pero pongámoslo en el lado contrario, pongámoslo en el lado de si hay una denuncia, a veces incluso, como te digo, ni siquiera con una mala intención de perjudicar a la empresa, sino que solo
por el hecho de creer haber visto algo. Y eso podría generar una problemática mayor en la empresa. Ahora, probablemente en las áreas de cumplimiento tributario, las áreas de complaint tributario, ahora van a ser mucho más importantes que lo que eran hasta antes de esta norma. Porque esta norma, bueno, hemos hablado básicamente del denunciante anónimo, pero aquí se establecen muchos puntos de control bien interesantes eh, que hacen que por una parte está bien, porque necesitamos que todo el mundo juegue con las mismas reglas. Eso, desde mi punto de vista, es vital, por un lado, y por otro lado, se establece una cultura mucho más potente del cumplimiento tributario, que yo creo que también es una cosa muy, muy valorable con respecto a esto. Eso, para entender bien, el cumplimiento tributario es, tal como lo dice la palabra, ¿no es cierto?, cumplir con la obligación que tenemos de declarar y pagar todos nuestros tributos, ¿no es cierto? Pero eso, claro, se manifiesta sobre todo en el caso de las empresas, de empresas grandes, por ejemplo, de organizaciones complejas, en una serie de obligaciones que tienen que ser también mostradas de manera transparente hacia la autoridad y también hacia la ciudadanía. Sí, pero no solo para las grandes empresas. Yo creo Para que ahí todos. también Ujú, hay, exacto, ujú, porque todos, tú, yo, somos sujetos de impuestos. Por lo tanto, es nuestra obligación cumplir. Ahora, el Servicio de Impuestos Internos ha establecido protocolos bastante claros, ¿no es cierto? Y hoy día están las propuestas de declaración, que lo que hacen es básicamente fomentar el cumplimiento de la obligación tributaria, la trazabilidad de las transacciones, que hoy día existe, las transacciones bancarias, las boletas de honorario, la boleta electrónica. Básicamente lo que hace, lo que está buscando el servicio es tener una trazabilidad total de las transacciones. Ahora, ¿por qué es importante el concepto de cumplimiento tributario? Porque en años atrás, ¿no es cierto?, cuando esto no estaba tan claro, cuando la norma antielusión no era tan fuerte como hoy día, la mayoría de las empresas usaban un concepto que se llamaba planificación tributaria, ¿ok? Que en el fondo es definir, ¿no es cierto?, planificar ciertas acciones para reducir la carga impositiva dentro del marco legal. Cuando empezó ya a ser más potente la norma general anti-evasión, eh, muchos consultores dejaron de hablar del tema de planificación tributaria, a veces un poco por miedo, pero finalmente la planificación tributaria, desde mi punto de vista, sigue existiendo. Lo que pasa es que no se pueden hacer planificaciones tributarias agresivas. Entonces, como el concepto de planificación tributaria ya un poco está afuera, lo que usan las empresas ahora es el cumplimiento tributario, es decir, establecer mecanismos potentes, ¿no es cierto?, para evitar de riesgos, digamos, por no cumplir una norma tributaria. Entonces, esta norma probablemente lo que haga es que fortalezca este concepto, y no solo a nivel de las grandes empresas, como te digo, sino que también a nivel de las medianas empresas. Por lo tanto, los contadores, yo soy contador, ¿no es cierto? Mis colegas, vamos a tener que poner más foco también en este concepto, en el concepto de ir evitando riesgos. ¿Ok? En el fondo, que la planificación no sea necesariamente a pagar menos impuestos, sino que a optimizar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la economía de opción, pero a evitar los riesgos, a evitar que el contribuyente o el cliente sea fiscalizado, etcétera. Porque, como te digo, esta norma establece también controles, mira, por ejemplo, sobre los depósitos, sobre las transferencias, ¿no es cierto? De hecho, un tema polémico aquí fue el secreto bancario, porque había una parte en el proyecto original, ¿no es cierto?, era básicamente como levantar el secreto bancario. claro. Pero ahí también hubo reticencia por ciertos sectores políticos, y esto hoy día hay una suerte de levantamiento de secreto bancario simplificado, que es un avance interesante, pero además los bancos hoy día van a tener que informar al Servicio de Impuestos Internos cuando una persona tenga muchas transacciones, por ejemplo, transferencia electrónica. Cuando alguien tenga, no sé, más de 50 transferencias electrónicas en un mes de distintas personas, entonces eso es una conducta sospechosa, porque puede ser alguien que está vendiendo, ¿no es cierto?, pero pide que le transfieran y no está dando boletas, ¿me entiendes, no? Mm. Entonces,
ese tipo de controles, desde mi punto de vista, van en la dirección correcta, porque hoy día, sobre todo en redes sociales, existe mucho comercio informal. Y ese comercio informal no está pagando impuestos. Y a la larga no es que yo sea pro impuestos, no, en absoluto, pero sí todos deberían jugar con la misma regla. Claro, Ese es un poco claro, eso es esencial, ¿no es cierto?, para el funcionamiento, en definitiva, de la economía. Le queremos agradecer muchísimo al profesor José Navarrete, él es contador auditor, magíster en administración, doctor en Derecho y Administración, director del magíster en tributación de la Universidad Andrés Bello. José, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en A Bordo. Gracias, Polo, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes los invitamos a inscribirse, a suscribirse al newsletter de Board, que es un proyecto colaborativo de La Tercera, Radio Duna y la Universidad Andrés Bello, y estamos empeñados en crear una comunidad de líderes en torno a las ideas del presente y también a las miradas hacia el futuro. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Este programa está a partir de ahora en formato de podcast y nosotros nos reencontramos el próximo jueves con otra interesante conversación aquí en A Bordo. Que tengan muy buenas tardes.